co-host y el día de hoy vamos a entrar en uno de los temas que más queremos mi querido Álvaro y yo. Es un tema que queremos, pero que al mismo tiempo tiene sus detalles de complejo y es la ficción histórica. Pero bueno, antes de empezar, amigo, por favor, preséntate. Hola, ¿cómo están? Yo soy Álvaro desde Perú, Nat está en México, en Querétaro, yo estoy en Lima, la ciudad de los temblores recientemente. Somos un par de amantes de los libros que nos une el gusto por la lectura, por los libros de ficción histórica, por los libros de thriller, suspenso. Y como dijo Nat, vamos a hablar de la ficción histórica ahora y por qué esa ficción histórica nos gusta. Hay muchas razones, hay muchos subgéneros de la ficción histórica y aquí lo vamos a explorar juntos. Nat, ¿por qué te gusta la ficción histórica a ti? Híjole, fíjate que hoy que estuve como masticando un poco más este guión, me hacía mucho esa pregunta. Pero yo siempre fui una niña muy estudiosa, o sea, de esas que son muy ñoñas. Y la clase de historia era la que más disfrutaba, o sea, de verdad. Pero porque yo creo que tuve muy buenos maestros y maestras de historia. O sea, me lo sabían contar como si fuera chisme y entonces a mí me interesaba. Y yo creo que desde ahí viene, desde un buen storytelling de mis maestros y maestras de historia a lo largo de la vida académica. Y ya como adulta, cuando descubres estas novelas, estos libros que de repente toman un suceso y le meten por todos lados o un poquito de algo, siento que es cuando te enamoras más, ¿no? O sea, si a ti ya te gusta la historia, pero no estás como muy seguro de qué tanto te gusta, con la ficción histórica, bueno, con las novelas históricas en general, te das cuenta. ¿A ti, amigo? Que hay bastante, hay bastante. A mí lo que me gusta es ese, y lo vamos a ver más adelante conversando contigo, esos pequeños gaps de la historia que se cuentan, ¿no? Primero es revivir lo que ya pasó. Ya hemos visto que la historia lamentablemente siempre se repite, las guerras se repiten, la gente se pelea por lo mismo. ¿Qué pasó hace 100 años en la guerra mundial, en la primera, en la segunda? No lo sabemos. Y hoy hay un montón de libros que nos están contando eso. Lo comenté, me parece, el episodio pasado súper rapidito. Hay una participante de mi club de lectura que es judía y Sí. su familia salió huyendo de la Segunda Guerra Mundial y ella nos dice, ahora se cuenta porque los familiares de estas personas son las que los cuentan, no la primera persona a la que le duele la historia. Entonces, ahorita hay un montón de información de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española, de un montón de combates que nosotros no conocíamos y que gracias a estos libros nos estamos nutriendo para conocerlos. Entonces es bonito saber qué es lo que pasó y poder evitar las cosas desastrosas para que la historia no se repita, ¿no? Por lo menos esta parte que es la mala. Entonces es interesante, es como chisme, como dices tú. Sí, y aparte Los sabes que algo chismecitos. que me lo dijeron ya hasta como en la universidad, la historia la cuentan los Mm, vencedores. Entonces a veces sí. también tener esta otra perspectiva de, a lo mejor no el vencedor, literal quien perdió vida, familia, tierra, riqueza, lo que sea, ¿no? Pero que perdieron algo, escuchar su versión es enriquecedor porque también dices, ¿qué tanto perdiste y por qué no? ¿Y cuánto te defendiste? O cuánto cediste? ¿O por qué simplemente te rendiste a la primera o a la última? ¿O 100 años de guerra? ¿Por qué no? Entonces creo que también eso es una parte muy, mm, no bonita, pero muy interesante de ver desde la ficción. Porque si le Mm. quieres entrar como que al dato duro siempre, da flojera. O sea, llega un punto en el que fastidia. Y con la ficción histórica te das mucha, bueno, los autores se dan mucha licencia de contarnos la historia de otra forma, más, a lo mejor más suave, más rica, más disfrutable. Y nos cuentan la historia de los ciudadanos de a pie, ¿no? Sí, Que es la persona de la calle es la que tuvo hambre, la que se le murió un familiar, la que perdió la casa, la que perdió todo a causa de una guerra, por ejemplo, ¿no? Entonces, es doloroso y muy real conocer esas historias, ¿no? Y a través de esas historias que duelen, es que podemos empatizar con los capítulos de la historia que ha vivido el tiempo pasado, ¿no? Y es ahí donde nos identificamos nosotros. Pero la historia, la ficción histórica tiene tantas historias como páginas disponibles por escribir, así que yo creo que hay para todos los gustos. sí, claro. Pero bueno, antes de que sigamos continuando con esto, quiero contarles un poco qué es la ficción histórica y a qué nos referimos, ¿no? Porque Álvaro y yo lo tenemos muy claro, parece. Pero a lo mejor Es ustedes llegan verdad. a este video y dicen, yo ni sé de qué están hablando. Entonces, si tú no estás familiarizado o nunca antes has leído un libro de ficción histórica, la ficción histórica son estas novelas, principalmente,
Están alejadas de los mitos, leyendas, tradiciones, festejos. Toman como un hecho en concreto y lo que van a hacer es a lo mejor agarrar ese simple hecho o algo más grande, un periodo de tiempo, digamos la Edad Media, ¿no? O puede ser justo la Segunda Guerra Mundial, que es determinado. Y basándose en datos certeros, en hechos comprobables, se va a tener una historia alrededor de todo eso con un sentido histórico. O sea, con sentido histórico me refiero a, no vas a poner a alguien durante la Segunda Guerra Mundial que ya está usando un microondas y que ya trae un celular. O sea, no va a hacer sentido, va a ser inverosímil, va a tirar la historia Sin por duda. completo. Pero lo que tenemos como licencia en estas historias es mezclar personajes reales con otros ficticios y que interactúen. Sin embargo, como es histórico y ya conocemos el destino de ciertos personajes o de ciertos hechos, les van dando un sentido hacia que tomen ciertas decisiones. Que haya sido así o no, bueno, es distinto, ¿no? No sabemos el proceso mental de cada persona a lo largo de la historia y de los hechos. Pero como nosotros ya sabemos, viendo para atrás qué es lo que sucedió, pues toman estas licencias los escritores, las escritoras, y van a darles, pues que tomen decisiones o que les sucedan cosas para que desencadenen otras y se llegue a lo que ya conocemos como historia. Entonces, es la ficción histórica, a muy grandes rasgos. Pero quiero hacerles esta anotación que encontré y se me hizo muy interesante. Algunos críticos literarios, o sea, gente que sí estudió literatura, no son unos lectores aficionados como Álvaro y como yo, hacen una diferencia entre ficción histórica, que es un poco más libre, más grande, y novela histórica. La novela histórica tiene que ser más apegada al documento, a lo que está ahí, a lo comprobable. Y en la práctica, la verdad es que nosotros lo tomamos como si fueran sinónimos, no está mal, pero ténganlo en mente. O sea, a lo mejor de repente van a encontrar ahí alguien que esté con que es novela histórica y es novela histórica, van a saber por qué. Claro, que está más pegado a lo que realmente pasó. Sí, exacto. Sí, yo creo que los autores tienen esa suerte de licencia con los personajes de a pie en alguna etapa de la línea de tiempo que están contando, ¿no? Y ahí es donde permite ficcionar bastante sobre qué es lo que pasó con esa persona, ¿no? O un Es personaje interesante famoso, como... Sí, Si se también, pierden sí, sí, sí. documentos, ahí Sí. tienes la licencia. Sin duda, sin duda. Y ahí la mente del autor es lo que nos va a trasladar a realmente a ese momento histórico ficcionado, pero digamos, con las costumbres de la época, en los lugares de la época, con la gente de la época, y te traslada y a veces dices, oye, esto es posible, ¿no? O sea, es algo que puede haber pasado. Lo ves como una solución que puede haber pasado en la historia, pero es interesante cómo se redacta de esa manera y salimos de lo académico, ¿no, Nat? Porque la historia no solamente es libros de historia tradicionales para la escuela, sino es las biografías, los personajes, las situaciones. Tú tienes ahora un compendio de libros súper interesante para mostrarnos y vamos a ver novelas históricas en sí, no ficción histórica. Entonces es interesante, es interesante. ¿Tú por qué crees que tengamos como esta necesidad de reinterpretar la historia con la literatura? Porque bien podríamos no hacerlo, Yo creo que pero esto sí, sí influye claro. mucho. Sí, sí. Que si me preguntas, es un género que ha tenido un repunte en los últimos años bastante importante, con muchos autores especializados en esto, ¿no? Yo creo que lo que dije al inicio, la gente no quiere repetir ciertas fases de la historia, por eso que se documentan bastante. Efectivamente, y la parte que más interesante es lo que tú dices de que la historia siempre ha estado escrita por los ganadores, pero estamos leyendo últimamente historia de las partes que no han ganado, que también sufren, de alguna u otra manera, también sufren, ¿no? Entonces es interesante hacer como esta validación de los hechos por los dos bandos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la Segunda Guerra Mundial de esa época, digamos, las historias, ¿no? Claramente. Entonces leo libros de alemanes, ¿no? Donde los alemanes perdieron, pero el alemán de a pie, no hablo del ejército, el alemán de a pie, lo que sufrió porque su país perdió esta guerra, ¿no? Sin ser simpatizante, ojo, con los nazis, o sea, eso sacándolo de lado. Y por otro lado tienes España, Francia, Inglaterra con sus historias de vencedores, ¿no? Y también viene Rusia, que fue una tercera parte que intervino en esto y que también hizo sus desastres donde pasó. Entonces, es como que vas cogiendo pedazos de la historia, eso es lo que me pasa a mí por lo menos, para tener una película completa, ¿no? Es interesante ver cómo realmente la historia se repite. Los personajes nos muestran muchas cosas de peleas de poder, de peleas de dinero,
control de tierras por alguna, no sé, algún fin económico que no está muy claro y solamente la gente del poder lo sabe. Se repite la historia. Hoy lo vemos en las noticias. Entonces yo creo que leemos un poquito eso para evitar que se repita, ¿no? Porque es muy fácil repetir la historia. La moda vuelve porque la ficción histórica no. Sí, no, y también para entender lo que ya está pasando, ¿no? Porque así como es cíclico y podemos evitarlo, podemos ya entenderlo. O sea, ya pasó, bueno, ni modo. O sea, ahora a desmenuzarlo. Y sí, justo esto que dices, como llenar esos huecos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, que María Dueñas lo hace en todos sus libros. Todos sus libros son ficción histórica, o sea, todos pasan en otra época. Creo que ninguna de sus novelas pasa de 1950 para acá, o sea, todas toman ese momento y todas toman una persona normal, común y corriente, que sí se va a ver involucrada en ciertos hechos, a lo mejor, por ejemplo, Cira, que se ve involucrada como espía, pero que al final era una costurera que salió huyendo de España, que el marido la dejó, o sea, le pasaron todas las tragedias del mundo, y te va a contar su historia, y eso es una ficción histórica, totalmente ficción, porque pues, Cira seguramente no existió. Existieron los espías, existieron todos estos movimientos para sacar inteligencia, para resguardar gente, para rescatar personas, para enviar víveres, pero Cira no existió como una espía como tal, ¿no? Entonces sí, y a mí también eso me encanta, como conocer a lo mejor no la vida de alguien en específico que vivió en ese momento, pero sí lo que era la vida más normal para esas personas en un gran hecho que a lo mejor por ver ese gran hecho nos olvidamos de todas las personas que estaban afectadas, involucradas o lo que sea. En mi club de lectura estamos leyendo El Hijo del Reich este mes. Y es totalmente ficcionado también, 100% ficción. Pero es interesante ver cómo se puede crear toda una historia a través de toda una narración a través de la historia, para ser más claros, en un contexto de tiempo determinado, ¿no? Entonces son personajes ficcionados, son situaciones ficcionadas, pero todo el contexto es real. Los personajes han sido reales, te habla de Goebbels, te habla de Hitler, son personas que existieron y son comportamientos de estas personas que existieron, pero en una historia ficcionada, ¿no? Entonces, para quien le guste la novela, digamos, de ficción, una novela de ficción histórica también es válida. Es interesante porque va a tener todo lo que una novela normal tiene, solamente que basado de alguna manera en hechos reales, ¿no? Entonces, creo que es bien interesante explorar. Yo hasta que no leí la primera no le agarré el gusto y me encanta. Oye, y aquí se me ocurrió una pregunta que a ver qué opinas tú. ¿Tú crees que del true crime puede salir ficción histórica? O sea, piensa, por ejemplo, en lo que estamos leyendo este mes, que fue Las otras niñas. Es un libro no de true crime, porque lo que hace el autor es tomar este hecho horrible que sucedió en España y de ahí tiene tablas para meter una ficción en la que le suceden cosas al malo y los policías buenos, o sea, ¿sabes? Como este sentido de justicia con muchas vueltas. Pero ¿tú crees que del true crime se pueda sacar algo para la ficción histórica? Y te lo pregunto en el sentido de, se presta a la reinterpretación. Y cuando reinterpretamos, a veces podemos hacer pasar a los malos por buenos y a los buenos por malos. Entonces, ¿tú crees que de ahí pueda salir algo así o no? Todos tienen sus motivaciones para hacer las cosas que hacen, ¿no? Los buenos y los malos. Si el crimen marca un hito temporal, yo creo que sí, que deben ser muy poquitos, ¿no? Por ejemplo, se me vino a la cabeza uno, el caso de Madeleine, fue el apellido, de la niña esa que raptaron cuando tenía, creo que sí, que tenía 2 o 3 años y la raptaron en Portugal, efectivamente. Si no me equivoco, hace 1 o 2 semanas han vuelto a reabrir el caso, después de 20 años. Entonces, digamos que eso te marca una línea de tiempo de 20 años que podría ser perfecto para crear toda una ficción histórica con los personajes involucrados en ese hito, ¿no? Pero digamos que si es algo más puntual, yo creo que va a ser mucho más difícil crear una ficción histórica, pero mira que no está mala la idea. No, está complicada, pero está difícil sí, ¿no? Pero no imposible, porque te marca un hito. O sea, todo empieza con la noche en que los padres se van, en este caso, y dejan a la niña durmiendo y después cuando regresan ya no está. Y nunca más supieron de ella. No saben si está viva, muerta. Y acaban de reabrir el caso porque han encontrado, no me acuerdo ahorita dónde, pistas de que la niña podría estar viva, como 20 años después. Entonces, no sé, le reavivas las esperanzas a esos padres que deben estar rotos. Es como
bien tétrico, ¿no? Pero es un horizonte de tiempo. Yo creo que finalmente lo que necesita este tipo de libros de ficción histórica de alguna manera es un horizonte de tiempo. Mientras lo tengas, podrías inventar algo al medio, ficcionarlo, ¿no? Yo creo que funcionaría. Yo creo que funcionaría. Sí, incluso ficcionar la resolución pronta, ¿no? Sí. Sí, como el caso de este libro, de las otras niñas, ¿no? Que el libro tiene una solución que no es lo que ha pasado lamentablemente en la vida real. Ay, no me digas Pero eso. Estoy viendo la serie, o sea, la serie documental, pero es muy dura, entonces la estoy pausando. No me hagas spoilers de la vida real. sí, pero ya te vas a leer el libro. Ya. O Sí, sea, el ya final del está. libro pasa como. No. No, no, no. 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 Y esa es Ay, una conversación en interno. quedó bien. El libro quedó bien entonces. No he querido Sí, ver más noticias porque justo estaba esperando terminar el libro, pero como lo terminé ayer en la sí. noche, no, hoy no vi nada en la mañana, la verdad. Pero, por ejemplo, ahí el autor ha ficcionado con ese hecho, ¿no? O sea, ha cogido hechos reales, testimonios, documentos policiales, todo, y ha ficcionado una historia a raíz de eso, ¿no? Yo creo que a él le funcionó. Es como una ficción histórica de alguna manera, ¿no? De algo que Sí, sucedió hace 15 años. no más, porque fue en el 97, Tienes razón, perdóname, tienes razón. 28 años. Qué fuerte. Y, Ay, no. y Nat, ¿hasta dónde podemos estirar las historias para que lleguen a ser ficción histórica o ya se conviertan en novela? ¿Tú qué dices? Yo creo que se puede estirar mientras no se cambie el sentido del hecho. O sea, justo algo como lo que decías, ¿no? Mientras no cambies el sentido de las cosas, porque, por ejemplo, me estás contando este libro de los hijos del Reich. mm, Puedes estirarlo lo que quieras, siempre y cuando no me vayas a salir con que al final estos eran, o sea, no sé, no eran Alienígenas. ajá, o sea, eran de otro mundo, Sí, o no claro. sé, estábamos equivocados todos, o sea, ¿sabes? Mientras no me cambies el sentido de los hechos, porque siento que el núcleo central de la ficción histórica es justo respetar ese hecho que ya está bien conocido, que ya está bien estudiado, que, o sea, que tú Uh-huh. puedes meterte a Google y ponerle ahí lo que quieras y te van a salir los hechos en los que se está basando tu libro. O sea, si yo quisiera hacer un libro de, o sea, justo de, por ejemplo, la última emperatriz de México, de Carlota, y ya me Uh-huh. sé yo que Carlota llegó aquí, que nadie la quería, que esto, que aquello, que terminó regresándose a Europa y que perdió la cabeza porque resultó que tenía, creo que esquizofrenia, nunca la tenía. Si tú al final me lo cambias porque Carlota vivió felices para siempre de emperatriz de México y la dinastía Habsburgo Murió de sigue siendo, viejita. ajá, murió de viejita y los Habsburgos siguen gobernando, o sea, no, Claro, mientras no me claro. cambies el sentido de las cosas, ¿no? Digo, también esa es otra cosa que yo como que siempre tengo muy clara, no defender lo indefendible. O sea, Carlota Sin y duda. Max hicieron, en este caso, ¿no? Concreto. Hicieron cosas bien, hicieron cosas mal. ¿Qué hicieron bien? A lo mejor 7 cosas. Hicieron mal, a lo mejor 100. O sea, tampoco puedes cambiar a que hicieron 100 bien y 7 mal. Hay que respetar las cosas así. O sea, lo que es comprobable no lo podemos mover, punto. De ahí en fuera, invéntate lo que tú quieras, ¿no? Y por ejemplo, Mónica Hernández en su último libro, el de la asesina de Juárez. Son Uh-huh. hechos históricos y tú lees el libro, bueno amigo, si te lo diera yo a ti y no te digo que es ficción histórica y te digo, es una historia de mi ciudad, porque eso pasa en Querétaro aparte, tú me vas a creer. O sea, porque está tan finamente tejida la historia que toma Mónica de Maximiliano, de Carlota, de la Carambada, que es una leyenda queretana, y pone a esta niña de cierta forma, creciendo, desarrollándose como socialité, con una familia de dinero, que la bajan de la Sierra Gorda. Me pone tantos elementos tan bien escogidos que si yo sé que si a ti te la doy sin que conozcas nada de lo que te acabo de decir, me vas a decir, ¿y dónde está enterrada? O sea, enséñame dónde enterraron a esta mujer porque fue ejemplar. Pero pues no, es una mentirota. O sea, es una gran mentira lo que se inventó Moni, pero lo tejió tan finito, con tanta paciencia, Uh-huh. con un ojo tan observador, que te la crees. Entonces siento que esa es la gran clave. Tener la mano muy ligera para pasar las puntadas entre las cosas y que no se note que lo remendaste. O sea, la historia, mejor dicho, la novela tiene que acoplarse a la historia, no la historia a la novela. Sí, yo creo que sí. ¿Tú Y no esa es lo la crees? siguiente pregunta que te iba a hacer, Nat. A ver. ¿Hasta qué punto?
podemos mover la historia para que se ajuste a la trama de mi libro. Híjole, yo creo que es bien milimétrico, ¿eh? ¿Tú no? Sí. O sea, si no, yo creo que si no quieres salirte del género y quedarte en estos límites, tienes que hacer al revés. Tu historia, tu escritura tiene que acoplarse a los hechos reales, ¿no? A lo que, digamos, a lo que te estás poniendo como límite para escribir. Ya fuera de eso es novela, ya no es novela histórica. Yo creo que ese es el borde, ¿no? Tú adaptar tu escrito hacia un evento histórico, un tiempo en la historia, etcétera, no al revés, porque ahí se vuelve una novela corriente, contemporánea, la que tú quieras, pero no ficción histórica. Pero sabes que también está como esa línea muy delgadita entre la fantasía, o sea, como la ficción histórica que raya en fantasía y la fantasía. Porque cuánta fantasía no sucede en época medieval, o sea, en esta Edad Media, y tienes todos esos elementos, pero no es una novela histórica por el simple hecho de que ya tienen algo de mágico, místico, o sea, como algo sobrenatural, algo superhumano, o sea, ya de ahí sale, pero es súper finito, o sea, si le quitas esos 2 o 3 elementos mágicos que componen, no sé, el dragón, ¿no? Pero pues era un mito, o sea, era un mito que está grabado en la historia, que pues, se creía que había dragones y unicornios. Pero si le empiezas a quitar estos elementos mágicos, a lo mejor esas interacciones entre seres mitológicos y personas, puede quedar a lo mejor como una ficción histórica. Sí, sin duda, sin duda. Tú sabes, por ejemplo, que Agatha Christie desapareció 11 días de su vida y nadie sabe qué pasó ni qué hizo. Entonces, hay un montón de libros que escriben sobre ese gap de 11 días de Agatha. Tienes desde los libros. Sí, hay varios. Es más, los libros que más se pegan a la parte histórica, o sea, a la realidad de los hechos, te cuentan toda la vida de Agatha, hacen una pausa, pasan los 11 días y te siguen contando y no mencionan mucho de esa pausa porque no saben qué pasó, nunca supieron. Y hay libros que escriben solamente qué pasó en los 11 días que Agatha no estuvo. O sea, teorías. ¿No? Y hay un montón de teorías. Hay un montón de teorías porque ella nunca dijo nada. O sea, di tú que, primero que el esposo le ponía los cuernos, ¿no? El señor la engañaba. Y ella parece que, dicen que disoció, o sea, tuvo un ataque como, no sé, disoció, su cabeza se fue a otro lado y se fue de donde estaba ella trabajando, viviendo, y desapareció. Y la encontraron a no sé cuántos kilómetros de esa ciudad, en un hotel, en el café del hotel, sentada tomando un café o un té, leyendo un periódico como si nada, como si no hubiera pasado. Y cuando le preguntaba, y además, y se registró en el hotel con el nombre del amante del marido. Sí. Y cuando le preguntan, oye, Agatha, cachetada de por medio, ¿qué te pasó? ¿Pasó de qué? No, nada, todo bien. Y dice que la mujer nunca jamás habló de por qué se fue, ni qué hizo. Su vida continuó ese día y siguió para adelante. Y nunca nadie más le preguntó qué había pasado porque ella nunca lo contó. Entonces, hay muchos que ficcionan sobre ese lapso de 11 días, ¿no? Que es bien interesante. Tétrico, pero interesante a la vez. Es que, ¿sabes qué? Siento que... O sea, imagínate también en ese momento, ¿no? Dices, le pregunto y disocio otra vez. Claro. ¿Qué hago? O sea, es que pensaban que estaba loquita. Y a ver, y de esa fecha en adelante le quedaron como 40 años más de vida y otros 50 libros, ¿ah? O sea, que loquito no, la mujer siguió escribiendo y siendo un bestseller, ¿no? Interesante. Pero yo creo que la ficción histórica te permite esas licencias, ¿no? De llenar esos huecos. Que esa es la parte que a mí me gusta, porque finalmente no todos sabemos de todo lo que pasó en la historia, ¿no? Yo soy un... estos 11 días. Y hay algo que te permite contar cualquier cosa. Sí. Entonces es interesante saber, se fue de fiesta, se fue con otro amante, ella se fue a escribir. O sea, el universo es el límite, puedes decir lo que quieras. ¿Qué es lo que realmente pasó? Entonces, como nunca se sabe, y además, el ser humano es conspiranoico, empiezas a pensar, ¿no? La mujer estaba loca, no tuvo un amante, no quiso escapar del marido porque le pegaba, de repente ni le pegó nunca. Te empiezas a inventar historias porque nos gusta especular sobre lo que no sabemos, entonces generas nuevas teorías, y eso pasa con la ficción histórica también, ¿no? Nos cuentan un montón de autores partes de la historia con escritos o fragmentos de las historias que han llegado a sus manos, y hay huecos que no los tienen, y ellos proponen situaciones para esos huecos. Heather Morris escribió El tatuador de Auschwitz.
No he leído el libro, tengo que hacerme la culpa a pesar de que no tengo mi libro. Vi la serie en Netflix, si no me equivoco, súper buena. Y claro, ella conversaba con el tatuador y me contaba un poco su historia y ella lo contaba en la serie. Y las partes que el tatuador no le contaba porque le dolía mucho, porque no lo supo, ella las ficcionó. Entonces, es bonito cómo puede... y si tú ves, nuevamente, si tú lees la historia, tú podrías creer que todo realmente sucedió cuando no fue así. Entonces es bonito ver cómo se arma una historia que además tiene principio, contenido y fin, y todo es entendible a partir de una historia con huecos, ¿no? Es como que tú coges un suéter lleno de huecos y lo remendas, y cuando lo ves de lejos, digamos, parece un suéter entero, cuando está hecho de pedacitos, ¿no? Eso es un poquito la ficción histórica hoy, rellenar los huecos que no sé, que la falta de documentación nos tiene. Acordémonos que hay un montón de sucesos en la historia en las que quemaron libros, mataron gente, entonces no se pasó la información a otra generación o a otros grupos, y hay huecos y seguirán habiendo huecos. Entonces No, yo y creo que es los una huecos buena que forma de vamos llenarlo. a... Ajá, y los huecos que vamos a tener ahora en esta época actual, digamos, la época que estamos viviendo, ¿de qué van a escribir dentro de 50, 80, 100 años, ¿sabes? O sea, ya hay mucha tecnología y todo, pero se siguen perdiendo cosas, se siguen Sí, desapareciendo claro, sí, sí, archivos. sí, Entonces sí. yo me quedo pensando en eso, ¿de qué van a escribir después? Sí, la historia va cambiando y se va repitiendo, Nat. Vas a ver, si tenemos suerte de vivir 50 años más, tú sí, porque estás chica, yo no sé, pero 50 años más, vas a ver que se va a repetir todo, porque es cíclica la historia, al igual que la moda también se repite. Pero el tema está en que aprendamos de esa historia, ¿no? Para que las cosas malas no se repitan. Y yo creo que ese tipo de libros, de alguna manera, nos ponen en contexto de qué es lo que pasó y nos dan una red flag de, oye, esto va a pasar, ten cuidado si la historia se repite, ¿no? Ya hemos visto lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial, Hitler y los nazis, y vemos que en Alemania ha vuelto a salir la ultraderecha, En hay Estados todavía Unidos, manifestaciones de Ku Klux Klan en Estados Unidos, efectivamente, el tema racial con Trump y las deportaciones de gente, se repite la historia, entonces es importante que la recordemos y que la transmitamos a las generaciones más jóvenes que nosotros, no a los chicos, para que se repita. Igual pasa un microsegmento acá en Perú. O sea, nosotros tuvimos una época terrible con el terrorismo. Yo pasé una época en el terrorismo en la cual no podía salir a la calle a ir al cine porque no sabía si iban a poner una bomba en el cine, al cual tú ibas a ir y explotar y morir. Pero los chicos de hoy, mis alumnos, yo soy profesor de la universidad, a mis alumnos yo les cuento esto y me dicen, no, mentira, porque no lo han vivido. Entonces, nuestro trabajo es contar la historia para que las siguientes generaciones sepan qué es lo que pasó, ¿no? Y los libros nos ayudan a eso, sí, a tener a como un documentarlos. archivo, sí, por supuesto. Amigo, ¿qué Sí. libros nos traes hoy? Porque sé que este género a los Ay, dos nos costó escoger qué traer, ay, porque es nuestro mero sí, mole. Bueno, sí, ¿ustedes cómo dirían sí. allá Mira, eso? De que es mi mero mole. Aquí en México así se dice. el número Como mole. de que es lo mío, es mi Sí, materia. no lo sé, no Bueno, te lo sé, dejo pero tarea. sí, 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 sí. Y lo voy a poner en los comentarios si no me sale en el resto del episodio, pero ya me quedé pensando. Empiezo con un libro reciente, muy interesante, ganador del Premio Planeta del año pasado, Victoria, de Paloma Sánchez Garnica. Paloma estuvo en Perú hace mes y medio, tuve la suerte de conocerla. Este libro está ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Es interesante porque nos cuenta el punto de vista alemán de la posguerra, pero el punto de vista alemán del ciudadano de a pie. Por eso yo decía que no siempre, en algunos casos, porque la mayoría no, pero en algunos casos la historia lo cuentan los vencidos, no los ganadores, ¿no? Y esto, bueno, como toda historia ficcionada de la Segunda Guerra Mundial, porque creo que ninguno se escapa de eso, es una historia muy triste de unas personas que la pasaron muy, muy, muy mal para poder subsistir. No tenían nada que ver con el régimen, no tenían nada que ver con los nazis ni nada, pero se ven involucrados porque los extorsionan, los persiguen. Yo creo que fue una época en la cual todos eran espías, todos hacían alguna labor de espionaje, contraespionaje, porque no puedes confiar ni en tus vecinos. Si el vecino veía algo extraño, te denunciaba. Entonces era una época de poca confianza entre los vecinos y los conocidos, y una época en que lamentablemente murió mucha gente, ¿no?
Entonces este libro es muy bonito, es una historia familiar de mujeres, muy dura, pero yo creo que ha ¿Por sido qué una se llama historia Victoria? bastante merecida por el personaje se llama Victoria, es la que, a pesar de ser alemana, ¿no? Es raro que una alemana se llame Victoria, pero es Ujú. Victoria. Eh, Pasa las de Caín, como decimos aquí, pasa cosas terribles para sacar adelante a su familia y tiene problemas desde casa porque la hermana es comunista. Entonces ahí empiezan los problemas en casa y eso se desenvuelve a lo largo de toda la historia, que son casi 500 páginas. Está muy bien escrito, muy merecido el premio Planeta para Paloma Sánchez Garnica. Esta es mi primera opción, Nat, hoy día. Muy bello, pero entonces este es ficción histórica. Sí, totalmente, totalmente, Bueno, no, novela histórica totalmente. o ficción histórica. No, ficción histórica, porque está centrado en la Segunda Guerra, pero no está basado en ningún hecho real. Perfecto. Bueno, yo les traigo un libro muy bonito. Yo este libro, les voy a ser sincera, cuando un libro tiene una portada de una pintura, lo voy a comprar. O sea, no me importa, lo voy a comprar. Y este libro lo vi en una librería local de acá de Querétaro. Es quien nos esté escuchando y no nos esté viendo, es un fondo negro y en primer plano tenemos el perfil de una niña rubia, una tez muy blanca y trae como un vestidito rojo. Y se llama La Escuela de Canto, es de Nell Leyson. Ella es una autora, yo con el nombre pensaba que era autor, es autora británica, dramaturga muy premiada, muy reconocida de aquel lado del charco. Y han estado traduciendo sus obras y esta es la última que sacó. Este es un libro que yo lo agarré por bonito y después les dije de que, ya alguien ya lo leyó. Sí, bellísimo, no sé qué. Les voy a contar de qué va. Esto sucede en la Inglaterra isabelina, 1573, y es la historia de una niña que vive en una familia muy, muy precaria, en la que su papá se rompe una pierna, o sea, ellos tienen una granja, el papá se rompe una pierna, todos tienen que trabajar, todos tienen que mantenerse. De repente, el papá con la pierna rota hace otro niño y entonces llega una hermana más chiquita y entonces ya es una boca más que alimentar y ella de verdad como que no se, no se encuentra trabajando en la granja. Entonces es una niña analfabeta, es una niña ignorante, pero que un día caminando por su ciudad, por su pueblo, más bien, escucha que hay niños cantando y ella pregunta qué es lo que está pasando. Se acerca y resulta que son los niños cantores para la iglesia, pero son niños cantores, no son niñas cantoras, solo niños. Entonces ella se da cuenta de eso y ella hace todo lo posible por entrar a cantar a esa escuela. O sea, porque dice, no voy a tener que trabajar, no voy a tener que estar en la tierra todo el día, puedo dejar a mi familia, tengo que dejar a mi hermana tristemente, pero puedo vivir una mejor vida sin tener que estar haciendo todo esto todo el tiempo. Entonces empieza con como está escrito a tipo diario y el libro está escrito mal, como con faltas de ortografía, se ve raro, Claro. una redacción muy mala, o sea, porque no hay puntos, no hay comas, no hay mayúsculas, no hay párrafos. O sea, imagínense a alguien que no sabe escribir y que empiece a escribir un diario. Y entonces la niña nos va contando cómo es estar en el internado, aprender a cantar, hacer, deshacer, y vas viendo poco a poco cómo va evolucionando su escritura, su narrativa, cómo va evolucionando la forma en la que te cuenta las cosas. Y pues aquí el chiste es descubrir si se dan cuenta de que es niña o no. Entonces es una ficción histórica por completo, sucede en un momento histórico de Inglaterra, tal, 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 pero es una mentirota. Y es una novela que la verdad se las traje porque tiene demasiados elementos como para poder aprovecharla. Entonces, léanla, está publicada por Sexto Piso, es una historia muy bella, muy, muy bella. Tiene drama social, tiene un poco, yo encontré que es este término, no lo conocía, que es Bildungsroman, que es como una novela de formación de autodescubrimiento, con una voz un poco más Mira, poética. Entonces es una recomendación que les traigo con mucho cariño, por si quieren algo más, y más ligero, porque está cortita, son como qué 300 páginas. interesante, Nat. 217, muy corta, entonces 3 días. Qué interesante. Mira, no había escuchado eso. Y Yo lo bonito es tampoco. que el autor te hace sentir que la niña lo está escribiendo porque al ser analfabeta en su medio lenguaje, lo que puede aprender es como si ella te la escribiera. Sí, y hay una entrevista de Interesante. Nell Leyson que justo la vi hoy porque pues, yo no ubicaba quién era,
Entonces me metí a ver videos y encontré una entrevista que le hicieron en la FIL de Buenos Aires el año pasado y habla español la señora, obviamente con su acento, pero da una entrevista muy linda, entonces igual véanla, está en el canal de una librería, pero si me acuerdo, se los dejamos aquí en los comentarios para que también la puedan ver. Súper. Interesante recomendación. Yo les traigo otro libro que a mí me gusta. Esa historia eso sí podría ser novela histórica, Nat. Ok. Eso sí ha sido bien pegado a lo que realmente sucedió. Es de la Segunda Guerra Mundial. Como ya dije, una de mis etapas favoritas. La autora de este libro es Sharon Cameron, pero sobre esta historia ya había una historia previa, no tengo el nombre de la autora a mano, y ya hay películas. La última que yo he visto de esta es de finales de los 90. Muy bonita. Esta se llama La luz en los lugares ocultos. Esta es la portada, si lo pueden ver. Y tienes razón, Nat, hay que hacer una suerte de ayuda de memoria para que no nos puedan ver si no nos escuchan. La portada es una chica vestida como alguien de la época de la Segunda Guerra Mundial y como asomándose hacia una puerta, ¿no? Se trata de una chica de unos 16 o 18 años posiblemente con su hermana menor que son enviadas fuera de donde viven porque o sea, en Polonia toda la situación de la guerra era complicada y las envían a vivir lejos y su familia muere, etcétera, pues, ¿no? Producto de la guerra como todo, y ella no es judía, es una polaca católica, pero empieza a ocultar judíos en su desván por razones X, porque los conocía, porque amigos de colegio, porque era el vecino, y los empieza a ocultar. Es algo que pasó, el personaje existe, es Estefania, existe, o sea, ella y su hermana existen, creo que la hermana menor todavía vive por un tema de edad, creo que Estefania ya no, y ellas dos ayudaron a ocultar, no tengo el número ahorita cerrado en la cabeza, pero alrededor de 15 personas en su desván por 2 años. Ella tenía que trabajar en no sé cuántos sitios para poder conseguir comida para 15 personas. Sus vecinos empezaron a sospechar por qué una chica y su hermana menor necesitan 4 sacos de papas en la semana para comer. No era normal, porque era para alimentar a toda esta gente. No podían toser, no podían, en fin, una situación infrahumana y estas personas, spoiler alert, pero pasa, se salvaron gracias a ella y a la hermana, ¿no? Entonces, yo sé que el spoiler final de que se salvaron o no es importante, pero finalmente lo que importa en la historia es cómo narran estas voces de desesperación y desolación a lo largo de estos 2 años encerrados, porque les pasó factura psicológica. Acá está la foto, no sé si se llega a ver, de ella y su hermana, ¿no? La salvaron. Es una historia muy bonita, La luz en los lugares ocultos de Sharon Cameron. El libro es muy bonito de leer, es súper fácil de leerlo, son 400 páginas de ediciones Urano. La verdad que es muy bonita porque es si bien sufres con la lectura del libro, es un libro que tiene un final feliz y es bonito encontrar una historia de la Segunda Guerra Mundial con un final feliz. Así que es una recomendación que también se los hago yo con mucho cariño para que lo busquen, porque eso además creo que existe en otros países, si lo pueden buscar. ¿Qué más tienes, Nat? Que el primero que les recomendé sí debe estar, porque lo vi en Argentina, entonces seguramente también ustedes deben tener. Súper. Linda la portada, por cierto. Sí, te digo que a mí esas portadas bonitas ya, o sea, yo sí juzgo un libro por su portada. Sí, no, por supuesto. Es que es la vende, verdad. Eso vende. Sí, claro. Claro. La segunda recomendación que les traigo es una que estoy segura ya conocen si ustedes son fans de este género o si ya se han metido a por lo menos googlearlo. Es La otra Isabel de Laura Martínez Belli. Yo les traje porque no lo he leído. Yo de Laura Martínez Belli leí La mesa herida, que fue su último libro. Ajá. Y ese me lo eché campechano entre audiolibro y lectura porque estaba buenísimo y no lo podía soltar. Y me pareció una obra maravillosa para humanizar a Frida Kahlo. Porque creo que todos piensan en artistas mexicanos y Frida Kahlo es lo primero y la tenemos así como que en un pedestal, ¿no? Y no, Frida era humana y a Frida le pasaron todas las cosas que le pasan a los humanos. Entonces me pareció muy bella novela, se las recomiendo ampliamente, pero
les quiero recomendar también la otra Isabel, que en este caso nos va a hablar de Tecuichpo, que es también una de mis figuras históricas femeninas favoritas, que era la hija favorita de Moctezuma, el último emperador pues mexica realmente. Entonces empieza a contarte su historia y cómo es que Moctezuma, cuando llegan los españoles, sucede todo lo que sucedió en 1521 y hasta 1521, todo lo que sucede para que cuiden de su hija, porque ella de verdad era su hija favorita, ¿no? O sea, de que hay datos históricos duros de que ella era la única que miraba los ojos a su padre, ella era la única de sus hijas y de todos sus hijos que pasaba tiempo con él, que él la procuraba, que él veía por ella. O sea, porque recordemos que ellos tenían muchos hijos para tener muchas alianzas. O sea, no eran tanto hijos como ahora, ¿no? Que tienes hijos porque deseas tener hijos. Tenían hijos porque convenía tener muchos hijos para tener más control, más dominio, que el trono se siguiera pasando de familia en familia, de la misma línea sanguínea, ¿no? Pero ella no, ella era su hija y la amaba, la cuidaba, la procuraba y era la única hija a la que realmente tenía como muy cercana, que la traía casi que de arete. Entonces, por eso les traigo esto. Aquí en la otra Isabel, porque ella después la bautizan como Isabel Moctezuma, nos va a dar un poquito de vueltas por su historia de cómo fue vivir para ella. Su vida sí está muy documentada, entonces el trabajo que tiene que hacer aquí Laura es muy finito para que no la podamos creer. Sobre todo los mexicanos, ¿no? Y más quienes nos gusta la historia de mujeres mexicanas. Sabemos mucho dato duro de ellas, afortunadamente. Vivieron muchas injusticias, y sobre todo ella. Pero el trabajo de Laura es tan muy duro, ¿verdad? Que es bello. Entonces, la otra Isabel de Laura Martínez Belli. Yo tengo esta edición chiquita de Buquet, porque es la última que salió. La edición grande ya salió pues hace unos años, creo que salió como hace 6, 7 años. ¿2? ¿Hace más? ¿Dos? Más porque el de Frida... Bueno, la pandemia es un antes y después. Este es 2021. Ya 4 añitos. Y el de Frida es de 2023. Ay, a lo mejor sí, ese es, este año. Es un bonito libro. Yo tuve la suerte de leerlo en club de lectura con mis amigos mexicanos y conocer a Laura en el club de lectura. Laura es encantadora y el libro es precioso. Yo creo que era el único extranjero en el grupo y la verdad que aprendí mucho sobre la conquista española en México y de alguna manera hice el símil con la conquista aquí en Perú. Fue muy similar. Los métodos que usaron, todo fue muy similar. Sí, y es que también eso, ¿sabes? Como o sea, tú como extranjero verlo, encuentras cosas en común, pero también has de haber encontrado alguna que otra diferencia, ¿no? Sí. Porque en Perú no sé en qué momento llegaron, pero llevan por ahí, aquí. Por ahí, sí, por ahí. Acá sí, por ahí, alrededor de 1520 y tantos, sí. Sí, fueron expediciones paralelas a lo largo, ¿no? O sea, entraron, como ustedes un poco antes, pero entraron al final, exacto, abarcaron toda la costa. Sí, y fue igual a la fuerza y todo. Tal cual. Buena recomendación. El libro es muy bueno, quien lo puede leer y lo encuentran, me parece que también acá en Perú, quien lo quiera leer. Yo tengo otra recomendación que hacerles, Nat. A ver. Este libro lo leímos en mi club de lectura el mes pasado. Está bueno, está bonito. No es un libro fabuloso, tengo que admitir, pero el pero es el por qué lo he traído acá. Este libro se llama La coleccionista, ¿ok? Es una mujer vestida así como Charleston con el collar de perlas largote, escrito a 4 manos por Mary Benedict y Victoria Christopher Murray. ¿Cuál es el gancho de este libro? Que este libro fue escrito en base a un personaje de la vida real, Belle da Costa es el personaje principal y es una de las mujeres más poderosas en el mundo del arte en comienzos de 1900. Pero ¿cuál era el tema con Belle? Es que Belle era una mujer negra. A ver, negra dentro de lo que puede ser, no sé, una persona como Beyoncé, que no es tan oscura de color, sino es de tez un poco más clara, y parece que Belle tenía el pelo claro, porque su mamá era blanca y su papá era afroamericano. Entonces, con esa mezcla, ella tuvo una tez, ella decía como un poquito olivácea, pero sus hermanos eran blancos y rubios. Entonces, el papá era activista social por los derechos de las personas de color, la mamá era de una familia de personas de posición, pero
durante toda su vida vivieron como personas de color. Sin embargo, Bell se hizo un lugar en la historia como una persona blanca siendo de color. Y no solamente eso, sino que fue la mano derecha de JP Morgan, el famoso banquero de Nueva York de 1900 y tantos, para crecer sus obras de arte en su museo personal. Entonces, ¿por qué lo traigo? Porque se sabe muy poco de Ben Lacosta. Se sabe muy poco. Hay muy poca documentación realmente certera. Entonces, estas autoras lo que han hecho es han sacado un personaje, han sacado algunos hitos de la historia que se sabe la relación con JP Morgan, etcétera, pero todo lo demás es ficcionado. Entonces es interesante cómo coges 4 o 5 aristas importantes y lo demás lo rellenas con la pluma, ¿no? Entonces es otra forma de escribir ficción histórica. Sí tiene datos históricos, sí tiene fechas, pero hay un montón de vacíos que ellos han llenado con pura imaginación. Está súper interesante. Nat. Yo no, o sea, había escuchado del libro, pero nunca me había dado la tarea de ver de qué era. Y ya me Simpático. fui de chismosa a Google. Hay un artículo de New Yorker que dice que la historia secreta detrás de la librería de JP Morgan, o la librera de JP Morgan. Y te va contando la historia muy poquito de Belle, pero, o sea, sin ella no es posible esto. ¿Y por qué no sabemos más de ella? Y las pocas Exacto. fotos que hay, porque se repiten mucho, Sí, sale ella, una mujer guapa, sí. cabello muy a la Pero con Charleston, muy cortito, hombreras, todo Flapper. Totalmente arregladísima, Flapper. Sí. increíble. No la conocía. Sí, y se codeaba con lo mejor de Nueva York de esa época, con todos los millonarios, con todos los banqueros, la Ella invitaban a impulsó todos además antes de que lados. existiera. Así es. Tuvo mucho poder gracias a JP Morgan. Entonces, en el Sí, libro se especula mucho sobre la relación que tenían, ¿no? Porque JP Morgan parece que era de poco de moral distraída. Entonces, fueron amantes, no, sí, que dijeron. Entonces, se habla mucho en este libro. Entonces, es importante cómo algunos autores llenan los huecos de las historias con otras tramas. Entonces, les traigo a la coleccionista de Mary Benedict y Victoria Christopher Murray como recomendación. y es Súper coautoría, qué interesante. interesante. Pocos A libros cuatro son manos, así de sí. coautoría, ¿eh? Sí, Yo he leído solo uno así, no me gustó mucho, la verdad, así que confío en tu recomendación en esta ocasión, porque está a buena, mí no me está suena. buena. Y yo tengo otra recomendación más. Esta también me acaba de llegar, es novedad. Salió este año en febrero, si no me equivoco. Bueno, en México la traducción salió en este año, porque había salido el año pasado, no, en 2023. Salió en inglés. Y se llama La novelista de Berlín de B.S. Alexander. Este nombre a lo mejor no le suena, pero otro título del autor es La catadora Hitler. Y ese lo ha leído medio mundo, yo no, pero todo el mundo me lo ha recomendado, dicen que es muy bueno. Y en este caso regresamos igual, Segunda Guerra Mundial. Me gusta mucho que sobre la Segunda Guerra Mundial ya estamos escuchando muchas otras voces y parece que es como, no sé, de 10 años para acá, que se fue como hilo de media el contar estas historias, ¿no? Del ciudadano de a pie. O sea, me gusta mucho. Y bueno, aquí sí es una ficción histórica, tal cual extensión de la palabra. Seguimos a una mujer que se casa con un hombre. Nikki Rittenhouse es una actriz que está buscando ser famosa y ella se casa con Richard Langer. Richard era productor, director de cine, adinerado, un matrimonio bien bonito, tradicional. Pero a la mera hora llega la Segunda Guerra Mundial y Richard empieza a hacer contenido para la propaganda a favor de la Segunda Guerra Mundial y a favor del Reich. Entonces ella no está de acuerdo y ella muy inteligente deja de perseguir su sueño de ser actriz y empieza a escribir una novela y publica Una mujer en Berlín. Lo publica bajo un seudónimo y Ricard se da cuenta que es ella. Entonces él empieza a tener violencias contra ella y llega un punto en el que le dice de que o le bajas o te hago que le bajes. Y ella dice, no, pues tú aquí no me mandas, hijo. Agarra a sus chivas y se quiere ir, pero él secuestra a la hija de ellos dos. Entonces ella termina huyendo, porque pues obviamente él tenía poder, termina huyendo y termina formando parte de la resistencia. Si no mal recuerdo, ella llega a Holanda y pues de eso va la historia. O sea, lo que les estoy contando es el principio, para que se den una idea. Pero ella llega a Holanda y entonces pues ahí tiene que contar su historia, tiene que hacer vida. Y pues imagínense todo lo que sucedió a partir de una novela que escribió. Y eso también me gusta mucho, novelas adentro de las novelas. Entonces, esta es otra recomendación. Ficción totalmente, Segunda Guerra Mundial, un marco definido,
pero no son personas que existieron, no son hechos que sucedieron tal cual están aquí, sino que tenemos este marco para contar la historia de Nikki. Es importante cómo a veces la historia nos marca un contexto para escribir, ¿no? Nos da todos los elementos ahí y tú simplemente desarrollas la historia con lo que tienes. Uh-huh. Sí, y que de otra forma no funcionaría. O sea, si yo quiero traer esta novela a lo mejor a la actualidad, voy a tener que cambiar muchas cosas. No voy a poder hacerlo como si fuera esta novela. O sea, tengo que Sí, cambiar muchas cosas. Y lo mismo, por ejemplo, sí, con lo que hablábamos del de Santiago Díaz, ¿no? O sea, si Santiago hubiera querido cambiar mínimamente los hechos, ya no es un mínimo. O sea, ya es recontar la historia de las niñas de Alcácer y recontar la historia de Indira para que todo haga sentido y el rompecabezas se pone. sí. Creo que eso es lo rico de la historia, que nos da los elementos y hay que unir las piezas para poder contar una historia, ¿no? O sea, así sea ficción, pero tienes, digamos, los elementos claves para poder iniciar a partir de ahí una historia. Es interesante. Sí. ¿Hacemos menciones honrosas o no nos da el tiempo? Yo creo que sí. Rapidísimo si nos da Ya, tiempo. una, que sea. Empieza tú. Yo tengo, yo tengo como una mención honrosa El espía continental de mi amigo Hugo Coya. Hugo Coya es un autor peruano de ficción histórica y él en sus libros, este es el cuarto o quinto libro, si no me equivoco, de Hugo, los tengo por acá en mi librero, él habla de los espías peruanos que participaron en la Segunda Guerra Mundial, hombres y mujeres. Alguien piensa que Perú estuvo muy lejos de Europa para participar en la Segunda Guerra Mundial, pues mentira, también participamos, tuvimos personajes muy importantes en la historia y además no solamente muy importantes, sino que silenciados, nadie los conoce. Entonces el trabajo de Hugo es investigar sobre esas personas, se va a las embajadas de Europa acá en Perú a sacar escritos, libros y empieza a encontrar algunos símiles de los cuales tirar el hilo de la aguja, el hilo de la costura, perdón, para poder ver y encuentra personajes fascinantes y una vez que los encuentra, escribe las historias de estos personajes, llegan unos casos, entrevistas y los encuentra a sus familiares vivos en el momento y tienes un sobrino nieto o alguien que te cuenta la historia de su tío abuelo que es fascinante. Entonces, mención honrosa en esta mención de libros para mi amigo Hugo Coya con El espía continental, que ese fue su último libro publicado por Planeta hace 2024, el año pasado, y además está dedicado para mí, así que muéranse de la envidia. Y de hecho lo lanzó en México, fue hasta México a lanzar su libro, así que lo encuentras allá porque es de Planeta. Súper bueno, El espía continental de Hugo Coya. Lo voy a buscar, se ve muy interesante. Yo les tengo dos menciones honrosas. La primera es ya se las conté hace rato, pero su último libro, Por si un día volvemos, Por si un día volvemos, nos va a contar la historia de del siglo XX, años 20, entonces el Charleston todavía lo tenemos aquí en mente, de una mujer que llega a Orán, es otra ciudad, con un nombre falso. Llega diciendo que es Cecilia Belmonte. Entonces, pues nos va a contar su historia a lo largo de literal toda su vida, porque si no mal recuerdo son 3 décadas. Y está fresquecito, recién salido de la imprenta, salió este año de María Dueñas. Entonces, esta es la primera. Y la segunda no la tengo en físico. No la tengo en físico, no la he podido conseguir en México, pero El buzón de las impuras de Francisca Solar. Sí. Lo leí, creo que a principios de año o a finales del año pasado. Sí, me lo has recomendado. Toma un caso trágico, duro y doloroso en Chile, que es el incendio de una iglesia y el convento donde estaban las monjas, bueno, la iglesia principalmente, y fue un hecho silenciado durante muchísimos años, y dentro de la iglesia murieron mujeres, monjas, niños, mucha gente. Pero en esta iglesia había un buzón donde la gente depositaba sus pecados, o sea, hacían sus confesiones, y los depositaban, por eso el buzón de las impuras. Pero a ver, pensemos los pecados de 1800. A lo mejor era de que le tomé la mano a mi pretendiente, ¿no? A lo mejor era algo... Tenía el tobillo. Sí, mostré el tobillo de más, se me corrió la media. O sea, sí, ahora lo vemos y decimos... Pero se castigaban big time, duro. O sea, sí. Era difícil. Sí. Entonces ahora lo vemos y decimos de que, amiga, no manches, ya puede salir en chanclas, no pasa nada, ¿no? Pero para ellas fue otro contexto, fue complicado, fue doloroso. Y Francisca Solar hace un muy buen trabajo para meternos una historia de amor, con duelos, con pérdidas, con batallas, con rencillas, pero también rescatar este hecho feo, doloroso, horrible, la tragedia grave de Chile y ponerlo todo junto.
no por nada su libro lleva un año en el top de los más vendidos de Chile. Entonces, vayan, búsquenlo, léanlo. Sí, Y sí, me yo lo he acuerdo y se me escuchado. eriza la piel. Entonces, sí. Sí, yo lo he escuchado. Yo lo he escuchado. Súper Y bueno. ya que tú trajiste una mención honrosa adicional, tengo una súper adicional. La venganza de Hitler contra los Habsburgo. No lo he leído, me lo recomendó el amigo Oscar Moreno, Oscar Booker, la cuenta de libros. Y se trata de cómo Hitler se venga de la familia Habsburgo y los borra del mapa, ¿no? Cómo hace para borrarlo. Es un libro, esa sí es novela histórica, y es como crónica y está documentado, tiene fotos de la familia. No está muy grande, no lo he leído por falta de tiempo, no por flojo, pero tiene apenas 300 y tantas páginas, 310 páginas más o menos. Llenecito de hechos históricos de verdad. La neta. Pero yo me lo tuve que traer de México porque acá lo perseguí un año y no llegó, pero ni de casualidad. Me lo tuve que traer por Busca Libre desde México y lo tengo pendiente por leer. La verdad que está súper bonito, tiene muchas fotos de la época. Pueden ver gente vestida así como... Y además de la familia, ¿no? de los zares y todo esto. Entonces, está muy lindo, muy bonito, los recomiendo. Ese es un vistazo totalmente fidedigno a la historia. Es una novela histórica de por sí. Y con eso me despido, Nat, porque ya no quiero seguir hablando de libros, porque si no nos tiramos 2 horas y media de programa. Sí, exactamente. No, qué terrible es esto. Qué terrible. Para después contarles de otros, porque si nos vamos ahorita aquí, ya luego no tenemos de qué platicar. Nos acabamos el season. Efectivamente, entonces así vamos a dejar esta exploración del día de hoy, de uno de los géneros más ricos y complejos que hay. Yo quiero que ustedes nos cuenten si tienen alguna novela histórica favorita. Puede ser novela histórica o ficción histórica, lo que ustedes quieran, ahí con esa observación en mente. Y pues escríbanos en redes si ustedes tienen una novela favorita o un autor favorito, porque hay autores especializados en este género. Y si tienen una recomendación, déjenla aquí abajo en los comentarios. Y si quieren saber más de alguno de estos libros, bueno, pues también pueden mandarnos un mensaje en nuestras redes sociales. A mí me encuentran como Después de Leer. Amigo, ¿a ti cómo te encuentran? Como el heredero de Álvaro. Perfecto. Pues hecho, amigo. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, me parece súper interesante pedirle que nos den recomendaciones. Yo creo que siempre uno encuentra a un autor que te toca y te llega con su historia. Entonces cuéntenos cuál fue ese autor de ficción histórica para ustedes, para poder leerlo, porque también si leemos mucho. Si nunca lo han leído. Entonces hay mucho por leer. Sí, reseñas, lo que quieran, podemos andar en esa investigación y lo compartimos con ustedes. Y nos vemos en 15 días. Perfecto, hecho está. Súper. Gracias a todos por escucharnos y vernos. Nos vemos y nos escuchamos pronto. Chao, Mía. Chao.